¿Qué tal? Muy buenas noches, porque ahora esto es de noche. Nos encontramos con el doctor Mario Ernesto Morales Ruiz. Hola, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Qué bueno, el doctor además ha sido usuario de esta social desde un principio y me da mucho gusto entrevistarlo como parte de los miembros fundadores de esta social que, pues como ustedes saben, nació hace 3 años y medio ya, vamos corriendo hacia el cuarto año. Bueno, esta entrevista, doctor, tiene pues, dos objetivos. Por un lado, indagar en la historia que ha tenido como docente en el uso de esta social, la red social disciplinar de Soyez Iztacala. Y por otro lado, el segundo objetivo es que comparta brevemente con sus estudiantes cómo va a emplear la red social en este semestre, en términos pues generales. Es una entrevista de carácter informativo, así que no tiene que ser muy rígida, más bien pues podemos ir charlando al respecto. Primero queremos saber algunos elementos sobre su trayectoria profesional y cómo ha integrado esta social a ella. Por supuesto, es importante enfatizar que toda información es con fines de investigación y de docencia, ¿vale? Entonces, bueno, doctor Mario Ernesto, brevemente, ¿cuál es su trayectoria académica y profesional? Muchas gracias, José Manuel. Pues bueno, yo soy psicólogo general y después me especialicé en psicología escolar y desde que hice la maestría en psicología escolar me empezó a llamar la atención el uso de la tecnología como mediadora de los procesos de aprendizaje. Y ya en el doctorado tuve oportunidad como de enfocarme más en procesos lectores que a través de mediados por internet. Y pues eso me ha traído siempre como profesionalmente hablando a espacios donde el aprendizaje es mediado por la tecnología, incluido ser profesor de SUAYED. Yo comencé a trabajar en SUAYED en el 2018 aproximadamente y desde entonces he estado involucrado en proyectos que tienen que ver con el uso de tecnologías en el aprendizaje dentro y fuera de SUAYED, pero más relacionados con procesos lectores o de socialización del aprendizaje. Entonces ahí fue como también conocí Ista Social, que empecé a usarlo desde 2020, agosto de 2020 creé mi cuenta. Y tengo ya pues un rato implementándolo como una actividad con los estudiantes y ahorita te puedo platicar un poco más porque ha ido cambiando desde que lo usé, pero te cuento cómo lo he hecho. Claro que sí, doctor. Bueno, ¿cómo se enteró en un principio acerca de esta red? Yo me enteré por ti, porque es un proyecto que había escuchado ya de redes sociales disciplinares, y creo que en algún momento tuvimos esta conversación acerca del uso de una red social pública con propósitos de aprendizaje y que es algo que yo ya había leído un poco, había estudiado acerca del uso de Facebook o de en aquel entonces Twitter, que ahora es X, pero con usos educativos o con usos académicos. Y entonces recuerdo que en la discusión hablábamos acerca de tener una propia red o una red social disciplinar. Y la verdad no recuerdo bien cómo fue el proceso, pero creo que llegó ya en el momento en que ya estaba hecha, ¿no? Como porque creo que comenzamos la conversación, pero yo no estaba como de lleno en el proyecto, pero recuerdo que ya cuando llegó la invitación de que ya estaba montada en una plataforma, que ya estaba funcionando, entonces, pues desde el principio me uní al proyecto, pero creo que el interés nació en cómo usar redes sociales con propósitos académicos y después poder crear nuestra propia red social, que fuera ya específicamente a la disciplina. Pero así es como me enteré de esta social. Claro, sí, sí, lo recuerdo bastante bien. Y bueno, como profesor que ha estado desde el inicio de la red, ¿no? Durante 3 años y medio precisamente, pues por supuesto uno llega con ciertas ideas en un entorno innovador o diferente que van cambiando, ¿no? Y en 3 años y medio seguramente este cambio ha sido paulatino e importante. Entonces, bueno, ahora quisiera que nos comentara cómo ha sido este cambio, cómo inició empleándolo y cómo fue cambiando su uso, no sé, a partir tal vez de la reflexión misma del uso, a partir de ciertas estrategias de evaluación del uso, no lo sé, usted ya nos comentará, pero ¿cómo ha cambiado el uso de esta red a lo largo de estos 3 años y medio? Es muy interesante porque tengo que comenzar este recorrido hablando acerca de mí como usuario de redes sociales. Yo soy un usuario de redes sociales
más un espectador que un creador, honestamente. Y particularmente con redes sociales que tienen esta estructura como la tiene Insta Social, que son más parecidas como a un timeline o donde se mueve, como hay muchas personas hablando de diferentes cosas al mismo tiempo. Como que, por ejemplo, yo tengo un canal de YouTube y he utilizado YouTube como una plataforma para compartir y crear, pero particularmente en las redes sociales donde interactúas con más personas y que se hablan diferentes temas, la verdad es que he sido siempre más un espectador. Y entonces cuando llegó esta social como un proyecto, yo quise un poco cuidar que los estudiantes también lo vivieran desde ese lugar. Y para mí, la primera experiencia que tuve con esta social, el reto para mí era aprender a usarla. Como primero meterme yo, conocerla, y invité a los estudiantes que quisieran entrar y solamente les dije como, pues ahí está, y que quiera entrar, ahí lo vamos a tener. Pero para mí en un principio era muy desde yo soy espectador y que ellos también lo sean. Es decir, no estaba esperando interactuar con ellos, ni esperaba interactuar con otras personas. Para mí era como entrar y ver, y me animé a publicar algunas cosas y más o menos pues veía cómo funcionaba la red, pero no interactuaba mucho. Eso fue como en la primera experiencia, porque ha ido cambiando como cada semestre. Después evolucionó a poder pedir a los estudiantes que interactuaran entre ellos. O sea, todavía creo que desde este lugar de yo no quiero interactuar, más bien que interactúen ellos. Entonces los mandé como a, a, a crear como discusiones o compartir materiales pero no, siempre de una forma desde invitarlos, como desde quien quiera hacerlo es bienvenido y quien no pasa nada. Pero ese fue como, les decía, si quieren compartir algo de lo que diseñamos o lo que hicimos, lo pueden hacer. Después evolucionó a hacer una invitación más estructurada. O sea, para mí fue como decirles a ellos qué tienen que publicar y cuándo. Entonces, después ya implementé como estrategias, particularmente en las tareas de cómo participar en la red social. Entonces, en ese punto ya incorporé dentro de la programación un apartado que habla de esta social, como entrar. Me acuerdo que en aquel entonces diseñamos el video para saber cómo ingresar a la plataforma, los manuales, perdón. Y creo que eso ayudó mucho porque al tenerlo en la programación me sentí forzado, muy desde era lo que quería como a tener que hacer algo, ¿no? Entonces lo incorporé ahora como parte de las actividades y les pedía como en una actividad, me acuerdo, ellos elaboran una infografía. Entonces decía, ahora ve y comparte esta infografía, esta social, y comenta las infografías de otros. Y ya en la programación dice, y vamos a usar este hashtag esta etiqueta para rastrear las conversaciones. Pero eso fue hasta después de un año, o sea, 2 semestres era como muy al azar y quien quiera participar. Y ya en el segundo año implementé el uso de la etiqueta, el hashtag y ya con una instrucción. Después lo fui involucrando como en actividades muy específicas que yo seleccionaba y que pensé que son las que podían utilizar los estudiantes para interactuar en la revista social. Después lo que hice, que evolucionó a yo poner las preguntas. Entonces, como que me animé a interactuar. Y entonces la instrucción es, yo voy a publicar una pregunta y ustedes tienen que contestarla en esta social. Y entonces van a buscar la etiqueta, el hashtag de la pregunta, va a ser una pregunta por cada tarea y lo van a buscar ahí. Pero me di cuenta que la verdad sigo siendo más espectador y entonces no interactuaba mucho o se me olvidó poner una pregunta, entonces me esperaba hasta la otra, cosas así. Entonces regresé a la parte de mejor que interactúen ellos y que ellos publiquen, ya yo no tengo que publicar nada, pero lo que hice fue sistematizar las instrucciones y entonces agregué en cada una de las instrucciones de las actividades un apartado. Igual te puedo mostrar si quieres en la pantalla, pero básicamente cada una de mis actividades tiene una estructura muy similar. Es decir, todas las actividades del módulo tienen una estructura en la que yo le muestro a los estudiantes, por ejemplo, el título de la actividad, el objetivo, agrego una imagen para reflexionar sobre la tarea, viene una reflexión de esa imagen, después viene un segmento que dice qué producto voy a entregar y luego un segmento que dice qué hacer, donde les explico paso por paso cómo tienen que realizar la actividad. La última parte de la tarea, de la descripción de la tarea, es cómo se va a evaluar.
Y después yo agregué un segmento en cada una de las tareas que dice participa en la red social disciplinar. Y eso lo hice para cada una de las tareas. Todas las tareas, todas las instrucciones de las tareas están en un documento de Google Docs. Y entonces yo pongo un enlace al documento en la plataforma y los estudiantes tienen que darle clic a ese enlace para ver las instrucciones completas. Y entonces en todos los documentos de cada una de las tareas agregué un apartado hasta abajo, hasta el final, que se llama Participa en la red social disciplinar y ahí les pongo contribuye en la red socialista social. Básicamente los pasos son, uno, ingrese a la red Insta Social con su usuario y contraseña. Dos, participe respondiendo la pregunta y yo les pongo la pregunta que quiero que respondan en la red Insta Social. Les pido en el paso 3 en su respuesta, use el hashtag o la etiqueta, dependiendo del grupo en el que están, para que el profesor pueda rastrear las respuestas. Y después puse el paso 4 que es para generar una discusión activa del tema. Puede responder la pregunta de alguien más y comentar al menos dos respuestas de otras personas. Es decir, tienen que responder la pregunta que está ahí y comentar las respuestas de otras dos personas usando la etiqueta para ver lo que se ha publicado sobre ese tema. Y ese fue como ya la última adaptación que hice de la plataforma, pero siempre había sido de manera optativa. Y entonces lo que intenté ya en el último año que la estuve usando fue calificarla. Entonces dije, bueno, ahora voy a calificar. Entonces agregué una instrucción donde decía, ahora por las participaciones te voy a dar puntos. Entonces tienes que calificar, yo voy a rastrear. Incluso les pedí que en una de las tareas al final, como antes de la evaluación sumativa final, que enviaran las capturas de pantalla de las participaciones. Y con eso les iba a dar una puntuación extra de todo el semestre. No lo puse como una tarea en específico, sino como quien participe va a tener un punto extra al final del semestre. Y así fue como lo incorporé. Pero lo que me di cuenta es que, pues siendo siempre de esta visión de espectador, me costó mucho trabajo como evaluar. O sea, creo que vi algunas participaciones que me parecían bastante consistentes, pues rigurosas en el sentido de la opinión del estudiante y cómo argumentaba y me parecía que era válido que le pudiera dar como el punto extra, pero hubo otras que yo percibía como que habían sido hechas solo por hacerse. Y entonces decidí quitar, después en la siguiente aplicación, quitar la calificación, porque creí personalmente como docente que si quería agregarlo como una actividad a calificarse, yo debería generar un recurso más objetivo para evaluarlo, porque hasta ahora era solo mi percepción de cómo percibía la participación del estudiante. Entonces no me parecía como muy objetivo evaluar la opinión del estudiante o su participación desde un lugar de si es un argumento o no, si responde o no a la pregunta, cómo la responde, si está utilizando recursos eh, adicionales de los que vemos en el módulo para sustentar su respuesta. Entonces me di cuenta que no era tan objetiva mi forma de calificar, así que decidí ya no calificarlo. Entonces, este semestre voy a regresar. La instrucción sigue estando en cada una de las tareas, pero volví a hacerlo de manera opcional. O sea, quien quiera participar puede participar, ir a socializar el aprendizaje, comentar su pregunta, responderla, comentar las respuestas de otros, pero es completamente optativo. Es decir, nadie está obligado a hacerlo, no voy a quitar puntos si no lo hacen, pero tampoco voy a dar puntos extras si participan. Entonces, esto en lo que quiero hacer es como ver cómo funciona, ver cómo interactúan los estudiantes nuevamente con las respuestas hasta que tenga como quizá la disposición de incorporar a lo mejor alguno como parte de una actividad para evaluarlo. Pero si eso va a ser el caso, tendría que pensar muy bien cómo lo voy a incorporar y cómo lo voy a evaluar y diseñar una rúbrica, una lista de cotejo para evaluar la participación del estudiante en la revista social. Y quizá lo que ahora estoy pensando para el futuro en otros semestres puede ser quizá no en todas las actividades, a lo mejor en una en específico donde no sé, donde sea prioridad ver la reflexión del estudiante o compartirlo, sobre todo en las primeras tareas, como en las primeras semanas que son más actividades de reflexión, etcétera. A lo mejor sería bueno incorporarlo como parte de una actividad que pueda ser evaluada. Pero para mí ese ha sido como pues el uso que le he estado dando y para mí lo más importante ha sido ver cómo los estudiantes usan y se apropian de la red disciplinar.
Entonces me doy cuenta, por ejemplo, porque si entro, leo lo que publican, veo, de repente le doy como favorito a alguno o lo vuelvo como no sé cómo se dice ahí, pero es republicar o repostear, algo así. Y entonces lo puedo hacer a veces, pero Impulsar, ¿cómo se llama? impulsar. Impulsar. Y entonces lo que hago ahora es como entrar, ver qué contestaron, qué interactuaron. Y me ha llamado mucho la atención ver las respuestas de los compañeros y cómo interactúan entre ellos con la etiqueta, el hashtag. Pero después me meto a los perfiles y veo estudiantes que ya están interactuando, haciendo otras cosas, comentando sobre otros temas, compartiendo con otros miembros de la red disciplinar. Y eso es lo que ha sido como quizá más satisfactorio para mí observar. Porque no sé, quizá desde un principio por mi propia experiencia con el uso de la red social, estoy buscando que los estudiantes se vayan acercando a ella como yo me acerqué a la red social, como más desde la exploración y no tanto como tienes que hacerlo y es una tarea y te voy a calificar y si no lo haces no vas a tener calificación. Entonces, desde esa visión he estado impulsando a los estudiantes a que lo hagan desde ese lugar. También porque sé que los estudiantes, algunos, sobre todo ahora que lo he hecho ya más tiempo, me doy cuenta que algunos ya la conocen o participaron con otros docentes y ahí sí les calificaron, hicieron una tarea. Entonces para mí es como, bueno, pues yo lo voy a hacer desde esta forma para que no sea como, todos nos califican. Entonces que tengan una oportunidad también de explorarla desde un lugar distinto y desde siendo un espectador y un espectador curioso de comprender cómo funciona y qué puedo hacer y no desde tengo que hacerlo porque me lo encargaron y es una tarea. Entonces, ese ha sido como el uso que le he estado dando hasta ahora. Es muy interesante ahora que lo platico, darme cuenta de la evolución que le he dado al uso de Vista Social, pero lo he seguido usando. Para mí creo que es una herramienta muy valiosa y he estado aprovechando, pues sobre todo para tener un espacio. Creo que te lo comenté una vez en alguna de las conversaciones que tuvimos sobre la red Ista Social. Me parece que ha sido muy valioso que sea un espacio donde la comunicación es profesional, es educada y además no hay como esto que aparece en otras redes sociales, donde hay como discriminación, odio, incluso como este discurso de superioridad o clasismo hacia otras personas. Creo que el hecho de que esté como englobada en lo disciplinar hace que la conversación sea muy distinta y eso me ha parecido muy interesante de la red social. Pero, pues claro, porque en el momento en que se la apropian y la quieren usar, pues no sé si te lo compartí un momento, pero es que es como si abrimos, que ya no sea disciplinar, sino que sea una red social abierta, pues claro que trae todo lo bueno que tiene Internet, pero también trae todo lo malo. Y entonces creo que el hecho de mantenerla disciplinar ha cuidado que la conversación y el discurso y la interacción se mantenga desde un lugar muy profesional. Y eso creo que ha sido algo muy bueno de la red. Y por eso la sigo usando y creo que he estado cuidando que se siga haciendo de esa manera y por eso las preguntas, porque no son preguntas acerca de qué es lo que más te gusta, no sé, no son preguntas como cuál es tu banda favorita, ¿no? Es como qué opinas del psicólogo que viste en este video, tú qué harías en esta situación, qué es lo que aprendiste de haber visto la experiencia, escuchado la experiencia de otro, cómo aplicarías esto en una tarea diaria de tu profesión y eso genera que haya una discusión muy enfocada a lo profesional y al campo disciplinar. Entonces, pues estoy cuidando que eso ocurra y espero que así siga la red social disciplinar. Claro, no, y sí, súper, se nota, sobre todo la formación desde el área en la que nos comentaba en un inicio, ¿no? De la incorporación de las tecnologías, los procesos lectores que incluyen, por supuesto, recibir información, compartirla con otros, ¿no? Discriminarla, todo eso se nota en el desarrollo de la tarea que proponen para los estudiantes. Y aunque ya lo había comentado en esta explicación que nos da de manera general, no sé si tenga o quiera puntualizar en algunas características favorables para el aprendizaje vista social, ¿no? Ya nos comentaba, por ejemplo, pues esto, ¿no? De la interacción, pero no sé si tenga algo que agregar sobre las características. Sí, creo que una de las características más importantes para mí yo veo tres cosas. Una es como
el estar profesionalizándote en un campo disciplinar. Creo que de alguna forma el tener un espacio en el que puedes colaborar, compartir desde un punto de vista profesional con otros que están en el mismo campo que tú, eh, favorece tu incorporación a un campo nuevo, porque la mayoría de ellos son estudiantes y están incorporándose, pero hay otros ahí que ya no son tan estudiantes, ¿no? O que han tenido otras carreras o que tienen una perspectiva profesional distinta, pero de alguna forma tener el espacio para comunicarte, interactuar desde un enfoque disciplinar, yo creo que contribuye a tu formación profesional y te ayuda a irte incorporando en el campo. La doctora Rosa Flores ha hecho estudios muy interesantes sobre la formación de los psicólogos escolares y cómo se van apropiando del discurso profesional a través del diálogo y de la interacción y cómo se presentan ellos mismos de qué profesión tengo y qué hago, ¿no? Desde ese lugar. Y una de las cosas que ella mencionaba en su investigación es que justo los espacios de conversación y comunicación, en este caso para los psicólogos escolares, como estos espacios de tutoría entre pares o discutir los casos de los estudiantes con los que trabajamos, etcétera, son espacios donde vas empezando a introducirte a un campo profesional nuevo y empiezas a aprender la profesión específica. Y creo que esta social contribuye a eso. La segunda cosa que observo que me parece muy importante es el desarrollo de habilidades argumentativas en espacios de conversación disciplinar. Porque no es lo mismo como decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo que tener que sustentar tu respuesta o cuando escuchas y ves cómo argumentan otros su respuesta, lo que opinan sobre una tarea, sobre una imagen, incluso sobre un meme disciplinar o que está relacionado con la profesión, aunque sea de broma, como que yo lo que observo es que para poder interactuar con otros profesionistas, empiezas a pensar en qué lenguaje voy a usar y cómo doy mi respuesta. Y entonces, yo alcanzo a leer todavía hasta ahora que muchos de los que interactúan en la red social están desarrollando habilidades para argumentar en esos espacios. Y no es lo mismo argumentar de forma oral que argumentar de forma escrita. Y entonces me parece que la red te permite desarrollar habilidades de argumentación escrita que no necesariamente ocurren cuando estás platicando con tus compañeros, ¿no? Porque como que hay una cierta, pues no sé, es como la presión social que viven los adolescentes en la secundaria. O sea, tú empiezas a ver cómo hablan los demás ahí y dices, pues yo también tengo que hablar así. Ya no hablas diferente. Y creo que les pasa a muchos cuando entran como que empiezan a hablar o escriben de cierta manera o publican ciertas cosas y luego se percatan como de lo que en general ocurre y que empiezan a modificar. Digo, yo no sé porque no lo he observado, pero sería un buen objeto de estudio, ¿no? Ver cómo evolucionan las participaciones de un estudiante desde que empezó hasta que empieza a interactuar, ¿no? Y cómo va evolucionando su forma de argumentar o presentarse o conversar, porque sí creo que pasa, sí creo que lo puedes ir viendo y eso creo que es algo bueno para la formación profesional. Y lo tercero que veo es lo que te mencionaba hace un momento del espacio seguro, que es un espacio que creo que también contribuye a las habilidades sociales para interactuar en un espacio donde no te ven físicamente, pero te conocen a partir de lo que publicas o lo que compartes. Y creo que hasta ahora el espacio disciplinar hace bien en poder como mantener la conversación dentro de esa esfera de lo disciplinar, porque he notado como muchos discursos de validación, de reconocimiento del otro, de estoy de acuerdo, me parece muy buena esta idea, me gusta mucho eso. Y incluso cuando hay como diferencias, que alguna vez lo leí con algunos estudiantes, como bueno, es que aquí hay que tomar en cuenta esto otro, es desde un lugar, desde te estoy contribuyendo para que, no te estoy diciendo que no estoy de acuerdo y que no me gusta y está mal lo que dices, sino bueno, yo lo veo desde este lugar y aquí está mi aportación. Entonces creo que cuando está englobado en lo disciplinar, el discurso de odio se ve muy limitado. Y eso me llama mucho la atención porque es algo que sé por la investigación y porque lo he visto no solo en lo educativo, sino en lo corporativo también. Cuando una persona, por ejemplo, está acostumbrado en un entorno a ser violento, a tener un discurso de odio y llega a un espacio donde ve que las otras personas no son así, empieza a autorregularse. Se empieza como a darse cuenta de que aquí no está permitido insultar, aquí no está permitido gritar, aquí no puedo escribir de esta manera. Entonces, eso ayuda a que se empiece a regular.
y la otra persona entiende que este no es el espacio y aquí no se va a permitir eso. Y entonces creo que eso contribuye a que disminuya también una forma, disminuye el discurso de odio, pero también te muestra una forma distinta de interactuar en espacios de redes sociales. Y eso me parece también muy interesante. De las tres cosas que yo podría rescatar de lo que se aprende y lo que se puede ver en esta social, serían esas tres. Seguro hay muchas otras más, pero a simple vista puedo observar esas tres cosas, por lo que Sí, sí, he es experimentado. bastante interesante, ¿no? La perspectiva que nos ofrece, sobre todo en estos tres características tan importantes. Y sí, sí, no las había visto tan ordenadamente anteriormente, pero creo que sí tiene mucha razón. Y justo la siguiente pregunta va un poco en ese sentido, en términos de cómo describiría las interacciones que ha tenido con otros estudiantes o con otros profesores, y sobre todo si recuerda algún evento importante, comentario importante, cuenta relevante o algo, publicación relevante que le haya llamado especialmente su atención en este espacio, si algo que recuerde que le haya dejado algún tipo de impacto durante estos años que ha empleado la red. Bueno, creo que en términos generales, como lo mencionaba desde un principio, siempre he sido más un espectador de la red social que interactuar, ¿no? Como que no me he dado mucho la oportunidad de interactuar en la red social. Pero no es por la red social en general, es porque en realidad sí soy en las redes sociales, no suelo interactuar mucho. Pero creo que eso ha limitado un poco a lo mejor pues no sé, mi percepción de cómo se interactúa en la red social o cómo yo interactuaría con la red social, porque creo que me he mantenido siempre como más espectador y observador de lo que pasa ahí. Y creo que, pues no sé, si trato de pensar como en algún evento en particular que haya llamado mi atención, creo que fue el primer meme que vi en la red social. O sea, como que en un principio para mí lo disciplinar era como este lugar de aquí no va a haber como bromas o esas cosas, ¿no? Como bromas o juegos o chistes de la profesión, pero creo que lo que más recuerdo es cuando lo vi, dije, bueno, es que claro, es que esto también tiene que ser parte de lo disciplinar, o sea, no puedes dejarlo fuera. Y para mí eso fue como muy interesante porque mi aprendizaje fue como, ah, claro, es que lo disciplinar no significa que no podemos reírnos o que no podemos bromear sobre la profesión o que no podemos jugar con los memes y aplicarlos en la plataforma. Creo que cuando vi el primero fue cuando me di cuenta de que la red social disciplinar no necesariamente implica seriedad. Entonces creo que eso fue un aprendizaje que tengo como pues muy claro de algo que no me esperaba de una red social disciplinar. Porque creo que para mí mi percepción era que iba a ser como muy serio, ¿no? Como que iba a ser una conversación seria de profesionistas y que sí ocurre, o sea, también pasa, pero no pensé que iba a pasar la otra parte también. Entonces, haber visto el primer meme, es más, ni siquiera me acuerdo exactamente cómo era, pero era uno del Día del Psicólogo, me acuerdo muy bien, que alguien publicó algo ahí burlándose y bromeando un poco, ¿no? Del papel del psicólogo, y entonces empezaron a comentar de que sí, compañero, estoy de acuerdo, no sé, no me acuerdo. Y me reí mucho y dije, pues claro, sí, es que esto también también conversar la disciplina, también lo haces desde, pues no sé, desde el lugar de lo informal y desde reírte de ti mismo y de Claro. reírte de tu profesión. Entonces, creo que eso fue muy interesante verlo. No, pues por supuesto, ¿no? Sí, sí, creo que el humor ha sido parte importante de esta social durante estos 3 años y medio, ¿no? Y ya nos acercamos hacia el final de la entrevista, falta solamente un par de preguntas. Una de ellas tiene que ver con si ha recibido comentarios, pues tanto favorables o no favorables sobre la red, puede ser de estudiantes o de otros profesores. Obviamente no es necesario mencionar nombres, pero bueno, lo pregunto porque algunos profesores solicitan retroalimentación o puede que no lo haya solicitado explícitamente, pero que algún mensaje, tarea o comentario en lo general que hayan hecho explícito colegas o estudiantes, ¿no? Si recuerda alguno. Sí, creo que lo que más he experimentado yo con los estudiantes, que ha sido como una constante cada semestre, es el acceso. O sea, creo que ha sido como lo que más han comentado. Como, pero cómo entro, pero es que ya vi el video, pero sigo sin entender, pero dónde lo abro, pero
es que ya me registré, pero no he recibido respuesta, como ese tipo de cosas que creo que no pasan en otras redes sociales. O sea, creo que el hecho de que los estudiantes perciban como por qué necesito permiso para entrar, como creo que eso ha sido lo que más me ha llamado la atención, porque en general creo que la primer percepción que tienen, y es lo natural, es que usen su conocimiento previo de lo que es una red social, ¿no? Entonces su experiencia es como yo la descargo, yo me meto y ya estoy ahí. Pero este Claro, es diferente, porque aquí tienes que pedir permiso para entrar y entonces tienes que de alguna manera justificar tu entrada. Y luego el proceso no necesariamente es como ir a Twitter, antes ahora X o a Facebook o a TikTok, que tú lo abres y ya estoy aquí, ¿no? Nadie me pidió permiso para entrar, ya lo descargué. Y creo que eso ha sido una de las cosas que ha sido constante cada semestre, como, es que, pero ¿cómo? Pero lo descargo, pero es una aplicación, pero entro yo, ¿dónde está? O, ya me registré, pero no me han aceptado, etcétera, ¿no? O con qué correo, ¿puedo usar mi correo personal? Eso también me lo han preguntado mucho. ¿Puedo usar mi correo personal o puede ser el correo de la universidad? Como que no alcanzan a entender claramente que cómo es el uso ni el acceso, ¿no? ¿Cómo va a ser? Creo que eso ha sido una de las cosas que he como tomado nota de repetirlas o explicarlas desde el principio para que no se repitan esas preguntas, pero se siguen repitiendo. Entonces, sería interesante ver cómo podemos abordar, como, no sé, sería para mí como un propedéutico de la red social, como para que sepan claro. cómo se va a usar y cómo funciona y mostrarles por qué tienes que tener acceso, pedirlo, por qué no todos pueden entrar, cómo explicar todo eso, a lo mejor en un propedéutico, no sé, sería muy interesante ver qué efecto tendría si los estudiantes siguen preguntando, ¿no? ¿Cómo acceder? Pues, sí, sí, sería cosa de tomar, como tomar nota, ¿no? Y bueno, pues ya como última pregunta, profesor, cuéntenos si va a emplear la red social durante este semestre, cómo lo hará, también las etiquetas, bueno, que ha usado históricamente y cuáles usaría durante este 2024-2. Sí, claro que sí. La red social, como te mencionaba, la vamos a usar de manera opcional. Entonces, los estudiantes pueden participar en la red social ingresando a la plataforma y contestando una pregunta en cada actividad. En las actividades van a encontrar el apartado de lista social hasta abajo después de las instrucciones, y ahí van a venir la pregunta y también va a venir la etiqueta para participar. La etiqueta, como yo tengo dos grupos, las etiquetas son dependiendo del grupo. Para el grupo 502, que es el módulo 502, la etiqueta es PS 9532. Y para el otro grupo, que es el grupo 803, con ellos usamos una etiqueta distinta que también empieza con PS, pero es 9833. Entonces, las etiquetas PS 9833 y PS 9532 son las que utilizamos para participar y responder con las preguntas en lista social. Para que los estudiantes sepan, también adentro de la programación están todos los recursos para conocer la red social, para que sepan cómo es, cómo pueden ingresar. Ahí está un video tutorial, están los manuales, está toda la información y también en las actividades, en cada actividad aparecen hasta el final otra vez las instrucciones igual, la pregunta, la etiqueta, el hashtag y cómo lo vamos a buscar dentro de la red social. Y toda participación es completamente voluntaria. Quien desee ingresar puede hacerlo. No se van a quitar puntos si la gente no participa, ni tampoco se van a dar puntos si lo hacen. Entonces es completamente opcional la participación. No, muchas gracias. Pues es un uso muy interesante. Creo que, si no mal recuerdo, pues es el único profesor que no da ni quita, pero claro, es un uso voluntario que también tiene un valor intrínseco muy interesante, porque aquellos que lo hagan será pues justamente porque tienen el interés de hacerlo y eso es totalmente diferente, novedoso y creo que hace falta justo documentar esos resultados en algún momento, profesor. Pero por supuesto, pues nosotros estamos muy contentos de que la use y le agradezco esta entrevista. Em, por supuesto, vamos a compartir la amistad social. No sé si quieras cerrar con algún comentario antes de despedirnos. Pues mi comentario sería lo que le digo a los estudiantes siempre, la invitación es a participar. Si bien la actividad no se califica, sí es una actividad de formación profesional. Es decir, todas las preguntas que aparecen en cada una de las actividades
están diseñadas para socializar el conocimiento, para ir a enriquecer la reflexión, el aprendizaje ya en la práctica, en la conversación, en el discurso, en la interacción con otros, para dialogar y hablar sobre la profesión. Y eso contribuye a la formación profesional, sin duda, es una contribución muy importante. Y a veces en los espacios virtuales donde principalmente los estudiantes no tienen a veces esas oportunidades de tener un estudiante sentado en el pupitre de al lado o tener un estudiante mientras estás esperando que llegue el profesor al salón de clase para hablar de la tarea, para hablar de lo que leíste, para hablar de lo que estuviste viendo en la clase anterior. A veces esos espacios están limitados en los espacios virtuales. Entonces yo invito a los estudiantes a que aprovechen esta oportunidad de la red social disciplinar, que aprovechen estas preguntas y cómo están diseñadas en cada una de las actividades para tener ese espacio, para aprovecharlo y buscarlo y no decir como es que no lo tengo, es diferente. Pues no lo tienes no porque no quieres, sino porque aquí están, existen las oportunidades, pero hay que aprovecharlas. Entonces creo que esta actividad en particular y la forma en que está diseñada y por qué no se califica tiene esa intención. El propósito es contribuir a su formación profesional desde un lugar, desde la conversación y la socialización del conocimiento y del aprendizaje, que es algo que ocurriría de manera natural en una clase presencial, pero que en una universidad y en un espacio en línea y virtual tiene que ser gestionado desde otro lugar. Así que esperaría que los estudiantes lo aprovechen y se enriquezcan de estas oportunidades para que también tengan eso y no sientan que eso falta, que eso no lo tienen porque no son estudiantes presenciales. Sí lo tenemos y yo lo diseño con ese propósito y lo puedan aprovechar desde ese lugar. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, profesor. Seguramente coincidiremos en otros espacios y en otros momentos. Le agradezco su participación y bueno, pues nos estamos viendo. Muchísimas gracias, hasta luego. Luego.